Le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Como ustedes escuchaban en el informe, está la convocatoria para el director nacional de policía, para el ministro del Interior también. Y por decirlo de alguna manera, para ir a los bifes, ¿usted considera, cree que es viable que el MIDES entregue información al Ministerio del Interior? Bueno, yo creo que lo que es viable es que el MIDES colabore y coordine con el Ministerio del Interior y que todos los organismos del Poder Ejecutivo coordinen entre sí a los efectos de cumplir con todos los cometidos. Y por supuesto entre ellos el de la seguridad ciudadana. Eso me parece que es de sentido común. Y es lo que el inspector Layera aparentemente, o el comisario Layera, está sosteniendo o está diciendo que no ocurre y que no hay por lo tanto prevención en materia de políticas de seguridad. Yo la conclusión que saco con relación a ese aspecto de lo que dijo Layera, es que evidentemente hay una suerte de actuación sobre los hechos consumados. Él habla, nosotros actuamos por reacción, actuamos en los casos de flagrancia, es decir, estamos como actuando a tientas y a ciegas. Cuando hay un delito y lo denuncia, no lo dijo con estas palabras, vamos y reprimimos. Y el policía no sabe muy bien qué es lo que está haciendo y se siente desbordado. Ahora, cuando de lo que se trata es de prevenir, de hacer el seguimiento de las realidades sociales, dice él, ahí fracasamos. ¿Por qué? Según Layera, porque el MIDES no colabora con nosotros, la ANEP no colabora con nosotros, el BPS no colabora con nosotros. Yo creo que ahí está la gravedad del problema. Si eventualmente hay información que pudiera sostenerse, que desde el punto de vista de las garantías individuales, bueno, debe estar sometida a cierta reserva, bueno, pero para eso está la justicia, que obviamente tiene una incidencia directa en los temas de la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, el Ministerio en esos casos le pide a la justicia autorización para solicitar información y aún así el MIDES no la proporciona. No hemos llegado más lejos de lo que dijo Layera. Por eso queremos hablar con él y profundizar en todos estos aspectos, entre otras cosas. Ahora bien, ¿usted sabe de la profunda repercusión que ha tenido esta nota que brindó Layera a los colegas del Observador, lo que ha generado en propios y ajenos, por decirlo de alguna manera? Entonces uno se pregunta cuál es la visión desde la oposición. Blindar a Layera en virtud de que lo que pone de manifiesto se parece mucho a cosas que ha planteado la oposición sistemáticamente a lo largo de muchas interpelaciones, por ejemplo al ministro del Interior, o en el entendido de que es un cargo de confianza del gobierno, en todo caso, permanecer alejados cuando desde el oficialismo se pide que lo renuncien. Se lo resumo en pocas palabras, Carlos. Nosotros con relación a este planteamiento no estamos actuando sobre los posibles efectos políticos de lo que dijo Layera y de la convocatoria Layera. Veremos cómo se dan las circunstancias. Cuando digo la convocatoria de Layera es nuestra invitación a que vaya a la Comisión de Seguridad. Queremos actuar sobre la realidad de lo que dijo. Yo creo que las afirmaciones fueron tremendamente categóricas y contundentes, reveladoras de una sensación de frustración, de resignación, de impotencia frente a una realidad que Layera parece transmitir que, bueno, que la policía no logra dominar, no logra controlar, se le va de las manos y él como jefe de la policía, como primera figura del Ministerio del Interior desde el punto de vista técnico, bueno, se siente, por lo tanto, inmerso en esa situación que no logra dominar. Y al mismo tiempo desgrana determinadas explicaciones o determinadas causas que estarían conduciendo a esa situación. Entre ellas ya el fracaso no solo del Ministerio del Interior, sino del gobierno en su conjunto, en tanto y cuanto los distintos organismos que debieran colaborar con la acción policial no lo están haciendo. Curiosamente nosotros hace menos de un mes, en la misma Comisión de Seguridad, recibimos a la profesora Ana Olivera y una delegación muy numerosa y muy representativa del MIDES, para hablar precisamente de las causas sociales del delito, de qué es lo que está haciendo el MIDES en las zonas más complejas, en el Marconi, en el Borro, en el Casaballe. No quiero estigmatizar ninguna zona, pero se habló mucho de esos barrios y de otros. Y el MIDES nos pintó un panorama absolutamente alentador. Fue una instancia que generó el diputado Pasqué, muy oportuna. Nos habló de las plazas de convivencia, de los distintos programas que estaban interactuando, del intercambio con la policía, aun cuando la policía realizaba operaciones de saturación, y de cómo el MIDES colaboraba con esas operaciones de saturación que realizaba la policía. Es decir, una versión absolutamente contradictoria o de un signo totalmente distinto de lo que el otro día dijo Layera. Entonces, ¿cuál es la versión correcta? Lo que pasa es que por estas horas el MIDES se está preguntando qué es lo que quiere exactamente el Ministerio del Interior. A ver, hay una base de datos en el BPS, en el MIDES, es decir, cuando el MIDES atiende a una familia hay una base de datos. ¿Usted estaría de acuerdo con que el MIDES, el BPS, le entregue esa base de datos al Ministerio del Interior? ¿Usted cree que eso podría ser factible, necesario?
Yo creo que ¿Eso va a respetar las garantías individuales? Por supuesto, las garantías individuales deben de respetarse siempre y el derecho a la privacidad. En tal caso, por supuesto, si la policía tiene elementos fundados o sospechas de que determinada persona o determinada familia eventualmente puede estar asociada o vinculada al delito, con orden judicial, el MIDES esa información la debe proporcionar. Pero a mí me parece, yo interpreté eso de la lectura de lo que dijo la Llera, es que lo de la Llera no se circunscribe exclusivamente a ese tipo de datos o de información. Me parece que está dicho en un sentido de colaboración más amplia, porque él inscribe esa falta de colaboración en un seguimiento de las realidades sociales, en el análisis de los lugares o de los ámbitos o de los antecedentes ya conocidos donde hay situaciones de conductas complicadas, de antecedentes familiares asociados al delito, de asistencia o no asistencia al sistema educativo, que eso en principio no tendría por qué ser información reservada o confidencial, o por lo menos creo que a disposición del Ministerio del Interior debería estar. De manera que, reitero, parto de la base que la Llera conoce las normas, conoce las reglas, no está reclamándole al MIDES información que el MIDES no estaría en condiciones de dar si no es con orden judicial, porque debió haberlo dicho. Creo que está hablando en términos bastante más genéricos y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Ayer conversando con el fiscal de corte nos decía, bueno, la Llera hace un diagnóstico y después un pronóstico con el que no se está de acuerdo. Ese pronóstico de que Uruguay puede parecerse a un país centroamericano. ¿Cómo le viene ese pronóstico de la Llera? Y ahora sí, porque quiero entrar definitivamente en una lectura estrictamente política, en virtud de que su sector en particular está impulsando recabar firmas para instrumentar a través de una reforma constitucional cosas como una prisión perpetua que sea revisable a los 30 años, como la posibilidad de que haya allanamientos nocturnos, una policía militarizada o efectivos militares que colaboren con la policía, mejor dicho, en determinadas circunstancias, en una campaña que comienza a recoger firmas ahora a fin de mes. Bueno, mire, Carlos, yo lo que le digo es lo siguiente. Este tema a mí no me viene ni me deja de venir. Es decir, lo que dijo la Llera. Creo que lo que dijo la Llera es grave por sí mismo y está referido a una realidad que creo que un poco más, un poco menos, todos los uruguayos o bien conocemos o conocíamos o bien intuíamos, o bien no nos sorprende desde el punto de vista de que todos los días mirando la televisión y recogiendo información advertimos que estos fenómenos de violencia se multiplican y se han intensificado notoriamente en los últimos tiempos. ¿La gravedad dónde está entonces? Está en que lo reconozca y lo diga el jerarca principal del Ministerio del Interior desde el punto de vista de la conducción técnica de la policía. Y que además lo diga con ese sesgo o con ese estilo de resignación, como yo decía recién, de que no estamos pudiendo actuar, de que la policía se está viendo desbordada, de que las bandas criminales ganan terreno y el Estado se retira, de que en poco tiempo los marginales van a ser mayoría, todo lo que ustedes saben y hemos comentado tanto. Ahora, ¿en qué medida eso justifica o no lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, no es que nosotros necesitáramos que la Llera dijera esto para justificar lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que el país se enfrenta a una situación de inseguridad muy grave, que estamos en una emergencia. La Llera ayer hablaba, es necesario o el Estado no se está atreviendo a tomar medidas audaces. O no sé si dijo audaces, pero un poco más, un poco menos. Ese fue el concepto. La idea que quiso transmitir, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y bueno, yo creo que ha llegado la hora de tomar medidas audaces, que no quiere decir actuar fuera de la ley ni de la Constitución. Quiere decir, en todo caso, adaptar o adecuar determinadas normas o determinadas respuestas desde el Estado que creo que tienen que estar referidas a esta realidad dramática que estamos viviendo, de que tenemos poco menos que un ajuste de cuentas todos los días. Pero usted dice, cuando dice medidas audaces, porque es cierto, él no lo desarrolló, pero usted cuando lo piensa, ¿a qué hace referencia? ¿Qué sería un Estado audaz? ¿El ejército patrullando las calles? Bueno, no. Nosotros no estamos pensando en el ejército patrullando las calles en el sentido de la militarización de la gestión policial o de sustituir a la policía por los militares. No es lo que estamos planteando. Estamos planteando si recurrir a todos los elementos o utilizar todos los recursos posibles o disponibles del Estado, materiales y humanos, al servicio de este problema grave que tenemos. Y allí es donde aparece un cuerpo especial, la Guardia Nacional, integrada por efectivos militares, que no es necesariamente el concepto las policías patrullando las calles. Es una nueva organización bajo el mando del Ministerio del Interior, que quede claro, no en sustitución del Ministerio, que integre funcionalmente el Ministerio de Defensa desde el punto de vista administrativo, pero que desde el punto de vista operativo colabore con el cometido de la seguridad ciudadana. Esa es una de las propuestas. Las otras tienen que ver sin duda con la respuesta penal, y no necesariamente con un incremento de penas al barrer, que yo acepto por subir la mínima o la máxima de determinado delito, no vamos a persuadir a los delincuentes de que no delincan.
Pero hay evidentemente delincuentes de tal perfil y de tal peligrosidad que bueno, que hay que precaver a la sociedad, que hay que proteger a la sociedad de la acción de esos delincuentes para que no vuelvan a delinquir, cuando tenemos además niveles de reincidencia en el Uruguay que están cercanos al 70% de quienes son condenados y confinados en el sistema carcelario. Y por eso estamos pensando, para los delitos más aberrantes, la pena perpetua revisable, en casos específicos. Estamos pensando en el cumplimiento efectivo de las penas, en los delitos más graves, no en cualquier delito, no en cualquier homicidio, pero sí en el homicidio especialmente agravado o muy especialmente agravado, o en la violación. El fin de semana, Luis Lacalle Pou dijo que si el Partido Nacional llegaba al gobierno, iba a mudar el Mides, la sede del Mides a Casaballe. ¿Cómo le parece esa idea? Bueno, yo no sé si hay que tomarla, Luis Lacalle tendrá que precisar esa idea, si hay que tomarla en sentido estricto y literal o si es en tal caso una referencia simbólica, en el sentido de que tiene que haber una mucho mayor presencia del Mides, yo hasta ahí comparto, en las zonas más complejas, sin ninguna duda tiene que haberla, en términos de centros CAIF, en términos de, bueno, de todo lo que... El Mides dice que todo eso está, sí, no claro, la sede que está en 18 de julio. Pero yo, Ana María, con toda sinceridad, yo al relato del Mides siempre le hago algún descuento en términos de que yo sé que el Mides hace cosas, pero me parece que hace menos cosas de las que después comunica o de las que después maximiza a la hora de transmitir las cosas que hace. Lo digo francamente, tengo para mí... Pero usted dice, llega al Partido Nacional, agarra las carpetas, todo, y muda el Mides a Casaballe. Bueno, yo no sé si establecerlo físicamente allí puede tener algún efecto particular. No sé si es lo más funcional, lo digo sinceramente, no es por contradecir al senador Lacalle Pou, pero me parece que digamos que el centro del debate o de la discusión no está allí, no está donde físicamente trabaja o actúa el Mides. Me parece que está en el desarrollo de las políticas, en la eficiencia de las políticas, en la eficacia de las políticas. Está naturalmente en el cumplimiento de las contraprestaciones. Aquí tenemos un tema central, no solo desde el punto de vista de lo que el tema en sí mismo representa y por lo tanto lo tenemos que reformar, sino lo que el tema representa como contrapartida de las políticas sociales, que es la pertenencia y la inclusión en el sistema educativo. Y eso no se está cumpliendo cabalmente. Yo pondría el foco particularmente en esos aspectos a la hora de de justificar las prestaciones sociales. Hay sectores del Frente Amplio que piden la renuncia de Mario Lallera por lo que dijo. Incluso el fiscal de Corte dijo, bueno, si no podés y estás desalentado, bueno, hay que renunciar e irse. ¿Usted cree que el gobierno debe fortalecer a Lallera o en realidad lo debe sacar? Nosotros hemos sostenido desde hace tiempo y lo vamos a seguir sosteniendo ahora, y con mucho más razón después de las declaraciones de Lallera del sábado pasado, que el que se tiene que ir es Bonomi. Porque creo que no arreglamos nada cortando el hilo por lo más fino. Yo comparto que Lallera es un profesional muy destacado, un policía eficiente, eficaz, con muy buenos antecedentes, que por lo tanto ofrece garantías desde el punto de vista técnico. Lo que pasa es que ahora habló con sinceridad y reconoció que el gobierno que él integra está fallando en el cometido de la seguridad ciudadana. Y allí la responsabilidad no es de Lallera, es de los que están por arriba de Lallera, es del ministro del Interior, es del presidente de la República, que el presidente hace pocos días dijo que Bonomi era un buen ministro y que además después de todo las cosas no estaban tan mal, que había problemas de seguridad, pero que el país estaba funcionando, que en las escuelas no había problemas, que las policlínicas, no sé, hizo una serie de referencias. El presidente no es el fusible, el presidente es la investidura presidencial, el presidente por supuesto es el presidente de todos y va a culminar su mandato como corresponde, y no hay ningún elemento que nos haga dudar que el presidente Vázquez culmine como debe culminar su mandato en el 2020. Ahora, los ministros están para estar mientras se justifique que estén y están para generar la alternativa de un cambio de políticas y de un golpe de timón cuando se tengan que ir. Y esto con Bonomi, a nuestro juicio, debió ocurrir hace mucho tiempo. No estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y lo que dice Lallera, en todo caso, a nosotros nos da razón o nos ratifica en ese concepto. Repito, porque creo que claramente la versión que dio Lallera el otro día es totalmente contradictoria con la que dio Bonomi hace pocos días en el Senado de la República, donde estaba Lallera, dicho sea de paso, ¿no? Pero más allá de que Vázquez ahora dice, Jorge Vázquez dijo ayer, bueno, no hay nada nuevo en lo que dijo Lallera. Yo creo que hay mucho de nuevo, porque Lallera nunca dijo que esta realidad primero iba a llegar tan lejos como ayer dijo Lallera, que nos estábamos por convertir o que íbamos camino, por lo menos, o corríamos el riesgo de ser El Salvador. En los hechos son términos que, para ser objetivos y apegarnos estrictamente a la realidad,
manejado en su momento como peor hipótesis el propio subsecretario Jorge Vázquez hace mucho tiempo, porque usted recordará, porque fueron muy polémicas aquellas declaraciones en las que se sostenía, bueno, primero aparecieron los tiros por debajo de la cintura, después por arriba, aquello que se hablaba de las profecías autocumplidas. Sí, sí. Usted lo recordará. Entonces, en los hechos, cuando uno pasa la película para atrás, hay muchas cosas de las que planteó la Llera que le generaron alguna antipatía dentro de la interna del Frente Amplio al propio ministro Bonomi, como aquellos operativos de saturación que se comenzaron a hacer y que usted es consciente, eran también rechazados por buena parte de los representantes de la coalición de izquierda que veían en ellos determinada estigmatización. Ahora bien, el presidente dijo, yo puse un gabinete para los 5 años, parece que la discusión renuncia sí, renuncia no de Bonomi como que está agotada. El ministro ha sido respaldado sistemáticamente en 2 gobiernos. Entonces, desde la oposición y particularmente desde su sector que tiene un objetivo ahora que es juntar firmas, ¿cuál sería el aporte en este tema, lo que usted considera que hay que poner arriba de la mesa definitivamente para salir de esa discusión a veces más política y llevarla a una más práctica que tenga que ver con el enfrentamiento a la delincuencia? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un tema que se vincula con lo institucional y con la distribución de competencias y de responsabilidades en un gobierno democrático como el que tenemos en el Uruguay, por suerte. Y es que la competencia o el cometido esencial de la seguridad pública, de la tranquilidad pública, del orden interno es del Poder Ejecutivo, está en la Constitución. Nosotros no podemos sustituir al Poder Ejecutivo, salvo a través del mecanismo electoral, de las elecciones del año que viene, que es lo que aspiramos a que ocurra. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Y hacemos nuestro trabajo, denunciamos lo que tenemos que denunciar, le pedimos responsabilidad al gobierno, reclamamos la renuncia del ministro. Ahora, si el presidente se mantiene obcecadamente en la tesitura de que el ministro es bueno y no lo va a cambiar, y que formó un gabinete para 5 años, esa es una afirmación muy caprichosa, porque por supuesto los gabinetes en principio se conforman para 5 años. Pero las circunstancias de la vida real y de la vida política son tan dinámicas y tan cambiantes que capaz que lo que uno proyectó para 5 años, a los 6 meses o al año, evidentemente ya las circunstancias están indicando que hay que cambiar. Entonces yo no entiendo muy bien, o en tal caso esa afirmación del presidente me ratifica en cuanto a que evidentemente el presidente y el gobierno tienen una suerte de bloqueo con el tema de la seguridad. Y la gente es la que paga las consecuencias. ¿Qué más podemos hacer nosotros de lo que hacemos? Hay mucha gente que dice, en realidad la Llera habló por Bonomi. En realidad la Llera habla en nombre del equipo del Ministerio del Interior. No, le digo porque usted dice, hay que respaldar a la Llera, que se vaya Bonomi. Pero en realidad la Llera, que no es un funcionario político, aunque integra un gobierno, pero no es un funcionario político, es un funcionario técnico, hay ahí evidentemente una diferencia interna dentro de la fuerza política gobernante, y la Llera habla lo que piensa Bonomi en realidad. Está perfecto. Una primera aclaración, Ana María. Es una interpretación, ¿no? No, correcto, y la he escuchado, por supuesto, y está en la naturaleza de las cosas. Lo primero que digo es, quiero ratificar que nosotros con esto no estamos procurando nada nuevo de lo que hemos venido planteando desde antes. Para nosotros el que se tiene que ir es Bonomi, no estamos pidiendo la renuncia de la Llera, queremos hablar con la Llera. A veces llama la atención porque citarlo a comisión puede dar la sensación de que lo llamamos para cuestionarlo. No, lo llamamos para que haga precisiones con relación a lo que dijo, para profundizar en lo que dijo, porque me parece que es bueno que la sociedad y el sistema político se aboquen a eso. En segundo lugar, si la Llera habló por Bonomi o no, es difícil saberlo. Podría ser un indicio el hecho de que ayer el subsecretario, supuestamente en nombre del ministerio, aunque en algún momento dijo, esta es mi opinión personal, pero bueno, pensemos que habló en nombre del ministerio, lo ratificó. Entonces, si lo ratificó, capaz que eso abona la tesis de que esto fue un tiro por elevación hacia el MIDES, hacia los demás organismos, hacia el resto del gobierno. Ahora, es muy grave igual, porque el gobierno es uno solo. ¿Cuál es su percepción en ese tema en particular? ¿Usted tiene opinión de que puede ser efectivamente un disparo directo hacia la acción del MIDES? Bueno, no lo sé, podría ser, es una conjetura. Ahora, en cualquier caso, cualquiera sea la explicación o cualquiera sea la interpretación que sobre esto cualquiera de nosotros pueda apuntalar, es evidente que todo esto acontece porque estamos muy mal y porque hay una política que fracasó. Si evidentemente la realidad fuera otra, no la que la Llera describió en esa entrevista, y mal que bien, la delincuencia por supuesto existirá siempre y la criminalidad no se habrá de, digamos, de erradicar de ninguna sociedad y tampoco de esta. Pero si tuviéramos en todo caso niveles de criminalidad
aceptables o no tuviéramos una escalada de violencia como la que tenemos y la policía estuviera respondiendo y no estuviera actuando solo sobre los hechos, sino que hubiera políticas de prevención, donde por lo tanto todos advirtiéramos o nos sintiéramos más defendidos o protegidos, bueno, pues entonces estaríamos en un escenario distinto. Estamos en el escenario radicalmente opuesto a ese, que es el que describió la Llera. Yo creo que el valor de lo que hizo la Llera es reconocer o dar una prueba adicional en el sentido de que esto fracasó, de que la gestión del Bonomi está agotada y ya ni siquiera Bonomi habla porque está en el exterior y el presidente calla también, como todos sabemos.